Hola, hoy nos vamos a meter, a analizar algo que está en todos lados, pero que la verdad pocas veces nos paramos a pensar qué es el Estado. ¿Qué es exactamente? ¿Existió siempre? Vamos a usar, textos de teoría política hasta de antropología para ver de dónde salió, cómo ha cambiado y esas tensiones que lo definen. Exacto. La misión de hoy es, pues, tratar de entender esta estructura que marca tantísimo nuestras vidas, ¿no? Veremos cómo ha ido cambiando a lo largo de miles de años y por qué sigue siendo tan fundamental. Y vamos a toparnos con ideas muy distintas sobre su origen, fíjate. Algunas hablan de armonía y otras, de plano, de conflicto. Justamente, más allá de buscar una definición así, rápida, queremos explorar las teorías de por qué surgió. O sea, ¿nació para resolver problemas prácticos de sociedades que se volvieron más complejas? ¿O fue más bien una herramienta que surgió de luchas por el poder? La idea es mostrar la complejidad detrás de esa palabra que usamos diario. Estado. Perfecto, órale. Vamos a desentrangarlo entonces. Porque si algo es seguro es que el Estado que conocemos hoy, pues no es el mismo que había hace siglos, ni siquiera hace unas décadas. Empecemos por darle una revisada rápida a su historia, que es larguísima. Así es. Las fuentes nos dicen que el Estado no apareció así de la nada. Es un invento humano, ¿no? Y ha ido cambiando. Algunos dicen que sus formas más tempranas tienen hasta 5.000 años. Pensemos en los primeros grandes imperios. Ujú. En lugares como el Antiguo Oriente, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, ahí vemos surgir formas de poder muy centralizadas. Y seguido estaban ligadas a la divinidad. El faraón, el rey, era casi un dios o, bueno, su representante. Y la sociedad, pues, súper jerarquizada. Era un poder, lo llaman despótico o teocrático. Luego, si damos un salto a Grecia con sus famosas ciudades-estado, las polis, Atenas, Esparta, ahí nace algo ya distinto, ¿no? La idea de ciudadanos que participan. Sí, aunque, ojo, era una ciudadanía muy particular, Muy limitada, claro. limitadísima. Solo hombres libres y muchas veces, como dices, con ciertas propiedades. Pero sí, Grecia introduce esa idea de comunidad política, de la ley, aunque fuera excluyente. Roma después, bueno, Roma lo llevó a otro nivel. Crearon un sistema legal administrativo impresionante, que influyó en todo Occidente, ¿no? Totalmente. Empezaron con reyes, luego la república, famosas sus luchas entre patricios y plebeyos, y acabaron en un imperio gigantesco. Pero incluso en Roma, no todos eran personas con derechos plenos. Había muchísima gente excluida. ¿Y después de Roma? Bueno, cae el Imperio Romano de Occidente y entramos a la Edad Media en Europa. Ahí el panorama cambia radicalmente, ¿verdad? Ese poder tan centralizado se rompe. Se fragmenta por completo. Surge lo que algunos llaman un dualismo. O sea, ya no hay un solo centro de poder claro. El poder del rey o del emperador tenía que convivir y a veces chocar con el de los señores feudales locales. Y súmale el poder de la iglesia, que era importantísimo. El poder estaba muy disperso. Todo esto eventualmente nos lleva al Estado moderno, que empieza a cocinarse, digamos, hacia el final de la Edad Media, el Renacimiento. ¿Qué es lo que cambia ahí fundamentalmente? Pues hay un esfuerzo enorme por unificar. Unificar el poder, unificar el territorio. Los reyes buscan centralizar la administración, crear ejércitos que les respondan a ellos, poner impuestos de forma más sistemática. Y muy importante, empiezan a separar más el poder político del religioso. Ahí nacen las monarquías absolutas, el rey concentrando un poder inmenso. Pero luego viene otra vuelta de tuerca, las revoluciones, como la francesa, por ejemplo. Exacto. Ahí surge con muchísima fuerza la idea de la soberanía popular, que el poder reside en el pueblo, la igualdad ante la ley, bueno, al menos en teoría, ¿no? Y los derechos individuales. Se empiezan a escribir constituciones para limitar el poder, para organizar el Estado. Y ojo, las guerras también empujaron mucho. Obligaron a reinos como España, Francia, Inglaterra, a fortalecerse por dentro para poder competir fuera. Es el nacimiento del Estado-nación,
más o menos como lo entendemos hoy. Entonces, si tuviéramos que sacar una lección de este viaje histórico, sería que el Estado no es algo fijo, ¿verdad? Para nada. Es una construcción humana. Está en constante cambio. Se adapta. Responde a las circunstancias de cada época. Decirle Estado a la Atenas de Pericles, a la Francia de Luis XIV y a México hoy, pues es usar la misma palabra para realidades muy, muy distintas. Es un fenómeno histórico, no una cosa eterna. Queda clarísimo. Y eso nos lleva directo a la pregunta clave que mencionabas, ¿no? Y que exploran las fuentes. Si el Estado ha cambiado tanto, ¿por qué surgió? ¿Por qué lo inventamos? ¿Era inevitable? Y aquí es donde parece que hay, pues, dos grandes explicaciones que como que chocan. Efectivamente. Por un lado tienes la visión que podríamos llamar de la armonía social, o funcionalista, le dicen también. Esta perspectiva dice básicamente que el Estado surge porque es útil, porque cumple funciones necesarias para que la sociedad funcione bien, sobre todo cuando se vuelve más grande, más compleja. ¿Funciones como cuáles, por ejemplo? Pues imagínate, una sociedad crece mucho, desarrolla la agricultura, empieza a haber comida de sobra, excedentes. Alguien tiene que organizar cómo se guarda esa comida, cómo se reparte, o cómo se construyen canales de riego o murallas para defenderse. Según esta visión, el Estado y su burocracia, sus funcionarios, surgen como una solución colectiva, eficiente para manejar esos retos. Se ve como un árbitro que pone orden y ayuda a que todos cooperen. Tiene sentido. Y la gente aceptaría las reglas, la autoridad, porque, beneficia a todos, ¿no? Al conjunto. Suena bastante lógico, sí, como una evolución natural hacia una mejor organización. Pero decías que había otra visión, muy diferente. Sí, la teoría del conflicto. Esta es bastante más crítica. Sostiene que el Estado no nace de la armonía, ni buscando el bien común. Nace de la lucha, de las tensiones, de las contradicciones dentro de la sociedad. ¿Conflicto entre quiénes? Hay variantes. Una dice que es el conflicto externo, o sea, la guerra constante entre grupos. Eso obligaría a organizarse mejor por dentro, a crear estructuras de poder centralizadas, élites guerreras, para poder ganar o defenderse. Para ganar fuera necesitas orden dentro, digamos. Ok, entiendo. Pero creo que la versión más fuerte o más conocida es la que habla del conflicto interno. Exacto. Esa es la visión más influyente, ligada a Marx, a Engels, pero también a otros pensadores materialistas. Dice que el conflicto clave ocurre adentro de la sociedad y empieza cuando una minoría se las arregla para apropiarse de los recursos importantes, la tierra, el agua, las herramientas para producir, y también se apropian de lo que sobra, del excedente que produce el trabajo de la mayoría. ¿Y entonces el Estado qué pinta ahí? ¿Cuál es su papel según esta teoría? Pues según esta teoría, el Estado es la herramienta que crea esa minoría que domina. ¿Para qué? Para proteger su posición, sus privilegios, y para mantener controlada la mayoría. O sea, no es un árbitro neutral, para nada. Es un instrumento de dominación, de una clase sobre otra. Su función principal sería asegurar que esa desigualdad se mantenga, y usa lo que necesite, la ley, la policía, el ejército. Por eso dicen que tiene un carácter, inherentemente represivo. Vaya, eso cambia totalmente cómo vemos las leyes, la ideología, la cultura, todo, ¿no? Totalmente. Desde la teoría del conflicto, las ideas que dominan en una sociedad, la religión, las leyes. Eso que a veces llaman la superestructura, pues no son un reflejo de lo que todos piensan o quieren. Son ideas impulsadas por la élite para justificar su poder, para hacer que la desigualdad parezca Normal. O natural. o está querida por los dioses, ¿no? Buscan crear un consenso, ¿sí? Pero es un consenso que sirve a intereses muy particulares. Critican a los funcionalistas diciendo, ok, sí, hay que organizar la economía, el riego, pero eso no lleva a un Estado neutral. Esa necesidad es la oportunidad para que un grupo tome el poder y cree un Estado que le sirva a ellos. ¿Qué diferencia tan gane? El Estado como solución cooperativa versus el Estado como instrumento de opresión. Dos formas radicalmente opuestas de ver por qué nació. Ahora, dejando un poquito el por qué surgió, volvamos a lo básico. ¿Qué es el Estado hoy en día?
Sabemos que la palabra se popularizó en sentido político con Maquiavelo, ¿no? Pero, ¿cómo lo definimos? Pues no hay una sola definición en la que todos estén de acuerdo. Las fuentes que revisamos muestran varias maneras de entenderlo. Algunos lo ven simplemente como poder, la autoridad máxima, soberana. Otros lo identifican más bien con la sociedad misma, pero organizada en un territorio. También leí que hay visiones que le dan como un propósito, una finalidad. Sí, por ejemplo, se menciona a Porrúa Pérez. Él dice que el Estado es una entidad cultural que busca el bien común. Y ese fin, esa búsqueda del bien común, es lo que le da forma, lo que define qué puede y qué no puede hacer. Otros lo ven como una asociación de personas en un lugar. Está la idea famosa de Rousseau, la del contrato social. Ah, sí. Que el Estado es como un pacto. La gente cede parte de su libertad, pero a cambio recibe seguridad, orden, bajo una ley que, idealmente, representa la voluntad general. Y también hay visiones que lo ligan súper fuerte al derecho, ¿no? Correcto. Kelsen, por ejemplo, un jurista muy importante, llega a decir que el Estado es el orden jurídico, o sea, el conjunto de todas las leyes. Y no podemos olvidar la idea que viene desde Aristóteles, ¿no? Que somos animales sociales. Necesitamos vivir en comunidad, en una polis, en un Estado, para realizarnos plenamente. El Estado sería una creación para las personas, no al revés. Son muchísimas ideas, pero si tuviéramos que como que destilar los componentes esenciales, los ladrillos básicos de cualquier Estado moderno, ¿cuáles serían? La teoría clásica, y que recoge en varias de las fuentes, apunta a 3 elementos que no pueden faltar. Son como las 3 patas de la mesa. Primero, una población, o sea, un conjunto de personas, gente que vive en el territorio y que normalmente tiene un lazo jurídico, como la nacionalidad. Es el elemento humano. Ok, gente. Segundo, un territorio. Un espacio geográfico bien definido. Tierra, lo que hay debajo, el aire, el mar, donde el Estado manda de forma exclusiva. Las constituciones normalmente lo definen con mucha precisión. Bien, espacio. Y tercero, y este es quizá el más complejo o debatido, un poder soberano. Es la capacidad de mandar, de imponer leyes, de tomar decisiones sobre esa población en ese territorio. Es como una voluntad suprema que en principio no reconoce a nadie por encima dentro de sus fronteras. Y este poder se ejerce a través de las instituciones del Estado, claro. Población, territorio y poder. Entendido. Ahora, una confusión que a veces surge, ¿Estado y gobierno son lo mismo? No, no exactamente. Es una buena pregunta. El gobierno es, digamos, el equipo de personas y las instituciones que ejercen el poder del Estado en un momento dado. El Estado es la estructura más permanente, más abstracta si quieres. Los gobiernos van y vienen, cambian con las elecciones, por ejemplo. El Estado permanece. Pero la relación que es verdaderamente compleja y fundamental es la que hay entre el Estado y el derecho. A ver, ¿quién manda a quién ahí? ¿El Estado crea la ley como quiere o la ley está por encima del Estado y lo tiene que limitar? Ese es el gran debate. Históricamente ha habido posturas muy diferentes. Algunos decían, el Estado es la fuente de todo derecho. Lo que dice el rey, el soberano, eso es ley y punto. Otros, como los que creen en el derecho natural, los ius naturalistas, decían, no, espérate, hay principios de justicia, derechos básicos, que están por encima de cualquier Estado, y el Estado tiene que respetarlos. Inseparables. El Estado moderno necesita del derecho, para organizarse, para que la gente crea en él, para funcionar de forma predecible. El orden jurídico es como el esqueleto del Estado, decía un autor. Y al mismo tiempo, el derecho positivo, o sea, las leyes que tenemos, las crean y las aplican los órganos del Estado. Se necesitan el uno al otro. Y de esa relación tan estrecha nace un concepto que parece importantísimo en las democracias actuales: el Estado de Derecho. Exactamente, el Estado de Derecho. ¿Qué es? Es aquel donde el poder no se ejerce de forma caprichosa, arbitraria, sino que está limitado por la ley. Tanto los que gobiernan como los ciudadanos, todos estamos sujetos a las mismas normas. El poder tiene que actuar siguiendo reglas, procedimientos y, sobre todo, respetando los derechos fundamentales de las personas. Es, como se dice a veces, el gobierno de las leyes, no de los hombres. Suena como el ideal, ¿no? El deber ser. Pero justo aquí las fuentes meten un concepto mucho más, problemático, más oscuro: la razón de Estado. ¿Qué es eso? Ah,
La famosa razón de Estado. Es un concepto que huele a Maquiavelo, la verdad. Básicamente es la idea de que la supervivencia o el interés supremo del Estado justifica tomar medidas, pues, extraordinarias, incluso si esas medidas van en contra de la ley, de la moral o de los derechos de la gente. O sea, el fin justifica los medios si el fin es salvar al Estado o mantener el poder. Esa es la lógica peligrosa que encierra. Exacto. Una de las fuentes la define como una motivación. Fíjate, secreta e inconfesable. Para tomar decisiones que violan principios éticos o legales. Y todo en nombre de un supuesto interés público superior. Históricamente, los gobernantes la han usado mucho para justificar acciones, pues muy drásticas. Guerras, represión, censura, sin tener que dar muchas explicaciones. Es como decir, esto es necesario por el bien del Estado y no me cuestiones. Apelar a una necesidad suprema que está por encima de las reglas normales. Pero eso choca de frente con la idea del Estado de Derecho que acabamos de platicar. Totalmente. Son como el agua y el aceite. Son conceptos opuestos. Una antinomia, dicen los teóricos. El Estado de Derecho busca limitar el poder con la ley. Busca asegurar que los gobernantes rindan cuentas. Busca proteger a los ciudadanos. La idea central es que nadie, ni el presidente, ni el rey, nadie, está por encima de la ley. En cambio, la razón de Estado justifica precisamente actuar al margen de la ley o por encima de ella, cuando se considera que la seguridad o la existencia misma del Estado está en peligro. Y claro, eso abre una puerta enorme a la arbitrariedad, al abuso de poder. Porque ¿quién decide cuál es esa razón superior? Y cuándo aplica. Es muy peligroso. Es una tensión brutal, la verdad. ¿Cómo saber cuando una medida excepcional es realmente necesaria por una emergencia real y cuando es solo una excusa para saltarse las reglas y abusar del poder? Ese es el gran dilema. Por eso es tan importante la advertencia que citan de Vidart Campos. No basta con que un Estado tenga leyes para ser un Estado de derecho. Necesita que esas leyes de verdad limiten el poder y protejan los derechos. Y la conclusión a la que apuntan las fuentes es clara. En un sistema constitucional serio, que respete los derechos humanos, pues no debería haber lugar para una razón de Estado que implique pisotear la propia Constitución o los derechos de la gente. Entendido. Es la eterna lucha, ¿no? Entre la necesidad de orden, de seguridad y el peligro del poder sin control. Ya para ir cerrando, ¿cómo actúa el Estado en la práctica, en el día a día? Las fuentes hablan de la división de poderes. Sí, es la forma clásica, digamos, de organizar cómo se ejerce el poder del Estado. Se asocia mucho con pensadores como Locke, Montesquieu. La idea básica es evitar que todo el poder se concentre en unas solas manos, porque la experiencia dice que eso, pues casi siempre, lleva al abuso. Se busca que el poder frene al poder. Lo típico, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Se hablan. Más bien es una diferenciación de funciones principales que idealmente deben colaborar y coordinarse. No es una separación rígida, es más bien una especialización. El poder legislativo, como el Congreso, pues hace las leyes generales, ¿no? Las reglas del juego para todos. El poder ejecutivo, que suele ser el presidente y su gobierno, es el que aplica esas leyes, administra los asuntos públicos día a día, presta servicios, ejecuta, como dice su nombre. Y el poder judicial, los jueces, los tribunales, son los que resuelven los conflictos interpretando y aplicando la ley en casos concretos. Se aseguran de que la ley se cumpla, y dicen quién tiene la razón en una disputa. Es el engranaje, digamos, a través del cual el poder del Estado se manifiesta en lo cotidiano. Muy bien. Pues sí que hicimos un recorrido intenso, ¿eh? Vimos cómo el Estado ha ido cambiando a lo largo de miles de años, exploramos esas teorías tan opuestas sobre su origen, si nació de la armonía o del conflicto, identificamos sus elementos básicos, población, territorio, poder, y nos detuvimos bastante en esa tensión clave entre un poder limitado por el derecho y esa peligrosa justificación de la razón de Estado. Sí, yo creo que lo central es quedarse con la idea de que el Estado es una construcción, compleja, dinámica. No es algo simple ni estático. Y entenderlo implica mirar las estructuras de poder que nos rodean, los ideales que buscan legitimarlas, pero también limitarlas, como el Estado de Derecho, y las contradicciones que siempre están ahí, presentes. La forma en que una sociedad equilibra poder,
ley y justificación, dice muchísimo sobre sí misma. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto para seguir pensando? Quizá podríamos dejar una pregunta en el aire, conectando varias de las ideas que vimos hoy. A ver, si aceptamos que, como dice la teoría del conflicto, el Estado puede surgir para mantener ciertos equilibrios de poder y que las ideas dominantes, las narrativas, pueden usarse para justificar esos equilibrios, ¿cómo podemos analizar críticamente los discursos que escuchamos sobre nuestro propio Estado? ¿De verdad representan un consenso real o son, al menos en parte, construcciones que benefician más a unos grupos que a otros? Y sobre todo, conectando con lo último, ¿cómo podemos distinguir entre una medida de gobierno que invoca una razón de Estado por una emergencia genuina, si es que eso es posible sin caer en el abuso, y lo que es simplemente una excusa para ejercer el poder sin controles, saltándose las reglas? ¿Dónde está la línea? Ahí queda la reflexión para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.